yo creo que el proyecto se puede definir como un espacio especializado en Puebla para el arte contemporáneo, desde una propuesta independiente, joven, colectiva y vigorosa que está eh, interesada en el futuro del arte contemporáneo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los creadores, con los hacedores, con los personajes que conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. Saúl Pereira es un artista formado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado a la Esmeralda, aquí en México, con un máster en la Escuela Superior de Artes Visuales en Alemania, así como en la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. Es curador de la exposición Configuraciones desde el habitar y lo corpóreo, interporalidad de prácticas, que abrió recientemente conjuntando a un grupo de creadores locales que dejan ver las diferentes formas de existir y de enfrentarse a la práctica artística y a la realidad. La muestra es parte del proyecto Saúl Pereira Atelier, un espacio cultural nómada de formación, producción y gestión del arte contemporáneo. De paso, ese será el marco de conversatorios plenaria abierta que serán del 13 al 27 de agosto de 18 a 19 horas con los artistas que conforman la exposición. Hoy me da mucho gusto recibir a Saúl y preguntarte de inicio, Saúl, háblanos de este proyecto integral que gira en torno al arte contemporáneo. Puede ser una pregunta quizá muy amplia, pero me gustaría que tú la fueras acotando hasta el trabajo que estás haciendo actualmente. Ok, muchísimas gracias, Paula, por la invitación. Gracias a la Jornada de Oriente por recibirme también. Y bueno, yo creo que el proyecto se puede definir como un espacio especializado en Puebla para el arte contemporáneo, desde una propuesta independiente, joven, colectiva y vigorosa que está eh, interesada en el futuro del arte contemporáneo en Puebla, como estado, y también en México como país, y también, ¿por qué no?, despuntar a nivel internacional, pues dentro de los discursos eh, mundiales y no tanto locales. Ujú. Cuéntame un poco sobre tu paso, tu formación, primero la Esmeralda, luego lo que pasa en Alemania. Cuéntame cómo ha sido tu trayecto y cómo quizá este proyecto deriva o tiene que ver, o digamos es el resultado de aquella experiencia. Ok, yo priorizaría mi comienzo al arte contemporáneo con la fundación Working Classroom, que se encuentra en Estados Unidos, y en esta fundación que se encarga de formar a jóvenes artistas que están incursionando en el arte y que quieren tener una carrera profesional dentro del arte contemporáneo y quieren formarse en una universidad. Entonces, esa fundación viene a Puebla por medio del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, y tengo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y conocer a Yolanda Gutiérrez, que es artista también contemporánea, muy importante a nivel nacional e internacional,
y ella decide recomendarme para irme a estudiar a La Esmeralda, a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Y yo tomé su consejo muy en serio porque respeto mucho su trabajo y su trayectoria. Y llegué a Ciudad de México, presenté el examen. Es un examen al que aplican 4,000, de 4,000 a 6,000 personas y el cupo es de 80. Tuve la oportunidad a los casi 20 años de hacer el examen y de quedar seleccionado dentro de ese selecto grupo de artistas. Y justo en el ingreso a la carrera nos comentaron que Berlín era el Centro Mundial del Arte y que estaba ofreciendo becas para dos artistas, los más destacados y de nuestra generación. Y a mí me entusiasmó mucho la idea de hacer un viaje a Berlín y de participar en este proyecto de concurso, porque también creo que dentro de mi niñez he tenido como eh, vagos acercamientos con Alemania, sí, que eran alemanes. Entonces tuve como en la mente, en el radar, digamos, a Alemania. Y ya como estudiante me llamó muchísimo la atención y participé en quinto semestre y resulta que ese año, que es 2012, recibo el premio de arte contemporáneo que se daba aquí en la ciudad de Puebla y también recibí el premio por parte de Conaculta y Bellas Artes para realizar una residencia y representar a México en el Encuentro Internacional de Arte y Derechos Humanos, Arte Parity, que se lleva a cabo en Argelia. Y también tuve la oportunidad de ser becario de programa del Estado que se llama PECDA, con, con un proyecto que se llama Salirse del Huacal y que tenía que ver con reciclar cajas de madera, reciclarlas y producir una serie de esculturas. Y es entonces cuando también decido participar por la beca para hacer la residencia en Alemania y fui ganador y Bellas Artes me da un patrocinio, también la Esmeralda y luego también por parte del gobierno federal alemán que se llama el DAAD. Recibo una beca posterior a mi licenciatura para realizar mis estudios de maestría. Y entonces en todo este lapso yo permanecí en Europa, en Alemania principalmente, durante 7 años. Mm, Luego, posteriormente, después de permanecer 7 años, yo decido regresar a México porque mi papá se enfermó de insuficiencia renal y coincidió que era hacia verano de 2019 que también recibí la beca de jóvenes creadores del Fondo Nacional para el Recuperación de las Artes con un proyecto que se llama La Sustancia de la Sombra y fue que por circunstancias de la pandemia, por circunstancias también conocer la Facultad de Artes y Diseños de posgrados de la UNAM, es que decido también ingresar a esa facultad y afortunadamente fui aceptado y desarrollé eh, obra y metodologías de producción dentro del arte contemporáneo, que creo que eso me hacía mucha falta porque en Alemania se produce bastante, pero los que reflexionan son los críticos, los curadores, también los artistas, pero no tienen tanta presencia dentro de estas curadurías, por así decirlo, pero, pero sí acceden a colecciones, acceden a modificar los museos desde su práctica artística y eso me pareció bien interesante, a diferencia en México, donde de repente sí hay la figura del curador, pero tampoco es es una figura que faltan, digamos, en comparación a Alemania, faltarían más curadores, más críticos. Hay muy pocos críticos, hay muy pocas revistas de información del arte. Entonces,
creo que es ahí donde entró un poco en práctica, porque para esta exposición yo decidí, pues, como he tenido experiencia dando clases de arte, decidí ser el que propuso el taller, que propone generar estos diálogos, estos vínculos de reflexión en torno al arte contemporáneo para los participantes, que ellos reflexionen a partir de su obra y se comparen a partir de lo que sucede en el mundo, y luego de ahí ayudarlos a seleccionar sus mejores piezas para poder compartir juntos una exposición colectiva, y luego de ahí también incursionar como también soy artista visual, a participar dentro de ese diálogo de obras, pero teniendo como la calidad, posibilidad también de ser curador o quien orqueste estos diálogos o modere estas actividades, que creo que desde la experiencia que he logrado desde Estados Unidos, en África y Alemania, me interesó mucho poder participar y generar estos espacios independientes o paralelos a los que tienen, digamos, hegemónicamente ya todo un aparato para difundir el arte contemporáneo, a los artistas que participan de ello. Saúl, ahora que nos cuentas sobre esta trayectoria, tus años formativos, la manera en que te vuelves un habitante de varias ciudades y regiones del mundo, ¿cómo ves tú la formación? ¿Qué papel juega en un creador, en un artista? ¿Y qué tanto tú compartes o cuál es tu visión de la formación en el arte? También hazme, por favor, ¿cómo consideras tú que está ese renglón en las artes actuales? Porque si bien hay muchas escuelas, Puebla, una de las mayores ciudades con un mayor número de escuelas de arte, no sé si la mayoría se detenga a pensar y a repensar su labor como centros formadores de gente que se dedicará a un renglón tan particular como es el arte. ¿Qué pasa con la formación y el artista, Saúl? Pues yo creo que el paradigma principal para que se lleven a cabo procesos profesionales dentro del arte contemporáneo, del arte actual, creo que el principal motor o el principal paradigma debería de ser la educación o la formación de los artistas, porque si bien donde yo estudié en la Esmeralda y en la UNAM y en la HBK de Braunschweig, en Alemania, creo que ellos constantemente se están cuestionando pues su sistema de estudios, su plan de estudios, y son muy diferentes estos planes de estudios, por ejemplo, a las universidades que tenemos en Puebla. Entonces, si yo pienso que si las mejores universidades, entre comillas, se están haciendo estos planteamientos, yo creo que sería importante también que las universidades en Puebla se hicieran esos planteamientos, que se marcaran esos objetivos, porque al menos yo como profesionista, como profesor, no lo vi que se tuvieran como esa noción de querer modificar los planes de estudios, a lo mejor por las cuestiones burocráticas que se tienen que cumplir, pero el paradigma del arte hoy es totalmente la formación. Y creo que yo tuve el privilegio y la oportunidad de haberme formado en estas universidades que a nivel global son importantes, en donde recibí información que muchas veces viene escrita en alemán o viene escrita en francés o viene escrita en inglés, y que tarda mucho en traducirse esos libros, o que nunca se traducen al español, y eso también genera un rezago dentro de la formación de los artistas. Aparte también, las exposiciones que reciben estos países, eh, pues son las últimas, digamos, tendencias del arte o las últimas propuestas de los artistas que están vigentes dentro del arte contemporáneo, o estos países tienen también las colecciones de arte
contemporáneo, de arte moderno, y a nosotros nos llega como imagen. Entonces, hay una gran distancia en ese sentido, pero por otro lado, también aquí en México se produjo el muralismo, se produjo el arte moderno y también hay arte contemporáneo. Sin embargo, creo que tampoco hay un interés por difundirlo, por tener el acervo, por conservar, por generar colecciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a lo que yo le apuesto hoy en día sería a la formación y entender que la formación no depende de una ciudad o de un país, sino que también como el arte ya es global, depende de conocer otros idiomas, otros países y otros artistas. En ese sentido, yo creo que lo que hace falta en Puebla es pues cuestionarnos cuáles son nuestros objetivos como artistas a futuro y así podernos involucrar tanto en espacios más políticos como serían Secretaría de Cultura o espacios más educativos y formativos como en las universidades y en espacios de difusión como en los museos o en los espacios independientes. Oye, Saúl, háblanos también de este proyecto, digamos, tripartita, de diferentes facetas, lo que es Saúl Pereira Atelier, si tenemos en cuenta esta parte de los conversatorios, la exposición que está montada ahora mismo, el trabajo de plenarias que haces con tus pares. Cuéntanos un poco del proyecto en general. Sí, pues yo creo que el proyecto es un proyecto eh, híbrido, extraño, poco convencional, en el que estoy tratando de meter todo lo que yo puedo ofrecer como ser humano, como artista, porque es- justo estaba en una plática con uno de mis amigos y le comentaba que a mí me interesaba mucho materializar el proyecto más allá de, ahora no estoy pensando como un plan, sino que estoy pensando en un plan de materializar por los medios que sean este tipo de ideas, porque creo que este tipo de ideas van a sembrar un mejor futuro para los artistas y por ende para la sociedad, porque el arte también es algo necesario a nivel psíquico, a nivel cultural, a nivel identitario dentro de una sociedad. Y creo que potenciar las prácticas que se generan dentro de la localidad o del lugar a donde yo pertenezco, eso va a generar que en un futuro nosotros seamos un centro de atracción y no un centro de migración hacia otros lugares. Entonces, si yo puedo aportar un poquito, lo haría desde la experiencia que tengo, conocimiento muy pobre que tengo, pero que a lo mejor le dé resultados a alguien más y pueda seguir desarrollándose sin tener que a lo mejor salir de esta localidad e inclusive impulsar a que otros creadores vengan a la ciudad para que sus prácticas tengan lugar aquí. Si bien ya habíamos platicado en una anterior ocasión sobre el proyecto ahora de la exposición, la forma en que hace esta selección de los creadores, por favor, para quienes vean este video, esta conversación, cuéntanos sobre la exposición que está ahora montada a tus espaldas, quiénes la integran, cómo fue la dinámica de su curaduría. Ok, pues la exposición se llama Configuraciones desde el habitar y lo corpóreo, interpolaridad de prácticas, y creo que es una exposición enriquecida por la diversidad de prácticas y por la diversidad de propuestas y de técnicas que los artistas están presentando. Se compone por 10 artistas, en donde también incluyo una obra mía. Son alrededor de 40 obras y cada obra tiene formatos que, digamos, están en expansión, tienen cierta o mezclan ciertos experimentos que, que generan un discurso a partir del material, a partir de las formas, a partir de las
fragmentaciones o de los reciclajes, o también de utilizar técnicas a lo mejor mecánicas, un poco más tecnológicas, y, y utilizar técnicas tradicionales que terminan siendo eh, combinadas con soportes más industriales. Entonces, la exposición en ese sentido tiene una riqueza experimental, donde encontramos formatos que son de alguna manera poco convencionales, y también a partir de la temática podemos encontrar temáticas que difieren una de otra, o que se interpolan, es decir, suceden en el mismo mundo donde habitamos. Sin embargo, no nos estamos centrando en una sola idea o en una sola temática. Lo que me interesó muchísimo con los procesos y las obras que vi de los artistas era que cada quien está como en una zona o en una localidad en donde suceden cosas muy diferentes a las experiencias de otros artistas que viven o abordan otros espacios en sus prácticas. Y creo que el cuerpo es una especie de receptáculo que logra llevar al artista a estos espacios y también recibir esa información para luego interpretarla en las obras de arte. Y tenemos, por ejemplo, con la obra de Sofía Olea, esta cuestión de lo urbano, de estar atrapado en la ciudad, de sentirse vuelto en una masa de asfalto o una selva de asfalto, que contrasta totalmente, por ejemplo, con la obra de Víctor Zapata, que él ingresa a zonas de paisaje en un estado virgen de la zona de Oaxaca, en donde es, digamos, un poco, el acceso a estas áreas pues es muy difícil, se tiene que entrar caminando, y él se expone a la naturaleza para luego, con sus croquis, sus videos, sus grabaciones, termina haciendo pintura de paisaje. Entonces, a mí me interesó mucho también esta cuestión del proceso, de cómo se lleva a cabo una obra de arte, porque muchas veces vamos y vemos las obras y damos eh, por concluido muchas ideas, pero en realidad muchas obras son el proceso muy largo de exploraciones, de meses de trabajo, y muchas veces lo que se muestra es una pequeña parte que está detrás de esa obra, y esa es otra cuestión que creo que todo eso se afronta desde el cuerpo. Esos procesos los están llevando a cabo desde el cuerpo. Por ejemplo, con la obra de Javier Torres, él está internándose en espacios que están en, pues desapareciendo o en ruina, y que él con su cámara fotográfica registra y se lleva consigo como estos espacios arqueológicos urbanos, o estos espacios como eh, como en fragmentación, o que son parte de la memoria de la ciudad que también estamos dejando de ver, y él a través de sus recorridos les da visibilidad, un poco en parte para recordar, para tratar de cuestionarse qué sucede con la ciudad vieja y la ciudad nueva. Y bueno, esto, digamos, como esta arquitectura que tiene como heridas, o que tiene como desmoronamientos, que ya no tuvo un mantenimiento, digamos, llega a su fin y quedan los vestigios de esta arquitectura. Y entonces ahí aparece, por ejemplo, la obra de Alondra Telis, que ella trabaja la herida desde lo psicológico y también desde lo corpóreo, y es ahí en donde empiezan a generar un diálogo a partir de estas cuestiones del habitar, de cómo habitamos este mundo, y también cómo lo corpóreo no se compone no solamente del corpóreo humano, sino que lo humano produce, y también de los otros ecosistemas o sistemas que nos rodean en lo que habitamos.
la naturaleza, y de ahí se desprenden otras temáticas, como por ejemplo de Alberto Huesca Agüero, que él trata de hablar no de la religión, pero sí de la espiritualidad, y utiliza como las manos para poner eh, en práctica esta cuestión con las formas eh, en referente al budismo, en referente a la religión, pero él, inclusive a la religión católica, pero lo hace desde sus propias reflexiones y inclusive sus modelos son sus propias manos. Eh, Luego también tenemos la obra de Francisco Varona, que se encuentra no en un estado de espiritualidad, sino en un estado de confrontamiento mental y, y también corporal, porque él es parte de la Guardia Nacional y también es artista. Entonces, eso se ve reflejado en su obra, porque él trabaja la fragmentación, trabaja como estos significados de temporalidad, de direcciones, y él se encuentra, digamos, en dos direcciones que son dos polos opuestos, que muy difícilmente se van a encontrar, y él finalmente tiene que decidir hacia dónde se va, si se va hacia la guardia o se va hacia ser artista, porque él no puede, digamos, estar interpolándose todo el tiempo, porque finalmente pues sufre las consecuencias. Entonces él tendrá que decidir qué pesa más, si el arte o ser militar. Luego, por ejemplo, también tenemos la obra de Brenda, que Brenda Paulina, ella recicla los plásticos industriales y decide usarlos como soportes para pintar desde técnicas tradicionales como y generar como paisajes abstractos que refieren un poco al amanecer, a la noche, al atardecer, y dan cuenta cómo ingeniarse o ingeniárselas para reutilizar objetos de desecho que van a quedar miles de años contaminando el paisaje, ya sea urbano o natural, pero ella decide para darles la vuelta y producir un objeto reflexivo en torno a la contaminación, en torno a esta cuestión del calentamiento global que nos está afectando también como especie. Y ahí podríamos hablar un poco del peligro de extinción que tenemos o de la fecha de caducidad que tenemos los seres humanos, los productos que producimos, las cosas que producimos, ¿no? Se ve regresando un poco con Javier a las arquitecturas que ya quedaron deshechas. Entonces, también se habla un poco como del mantenimiento. Sin embargo, el mantenimiento a nivel corporal o a nivel arquitectónico, podemos hablar de medicinas, podemos hablar de resanar, pero la naturaleza es algo que sí estamos perdiendo y es el lugar donde habitamos, es el lugar que nos sostiene y es a donde tenemos que prestar atención porque probablemente lo estamos perdiendo de una manera muy acelerada y en esas cuestiones son, son las reflexiones o y también las prácticas en las que giran las ideas de estos artistas. Y, por ejemplo, la obra de Admise es un poco más directa y se va hacia decir que estamos en un estado entre lo vivo y lo muerto, ¿no? Y ella habla de su temática de la pulsión de muerte. Y con la obra que yo participo, intento hablar sobre los datos que producimos en el mundo digital, interpolando un poco el mito de Platón, donde las sombras brindan eh, datos falsos y hoy en día pues las fake son las que generan datos falsos. Sin embargo, la importancia que tienen estas fake news es que modifican nuestra forma de pensar y modifican nuestra forma de actuar. Entonces sí, aunque no sea un conocimiento
verdadero es un conocimiento falso, modifica nuestro actuar en el mundo que habitamos y, y eso repercute en muchas cosas, tanto político, social y económico. Y creo que es en eso en lo que gira la exposición. Tenemos también la obra de Márquez, que él habla como la fragmentación, la condensación, a partir de lo, sí de lo corpóreo, pero de lo que permite ese cuerpo, que es como la mente, que es lo onírico o el sueño, y también la introspección de cuestionarse cómo son estos cánones corpóreos y por qué se produce estas, eh, estas interpolaciones entre lo femenino y lo masculino, o estos porcentajes que también son o llaman a lo primigenio o al inconsciente, etcétera. Entonces, creo que de eso va la exposición. Ujú. A mí me parece algo muy interesante que no estamos siguiendo una línea o una temática, sino que estamos tratando de conectar las diversas posibilidades del mundo que habitamos en Ujú. la exposición y que aquí son reunidas. Muchas gracias, Saúl. Y por último, para cerrar la conversación, háblame de estos conversatorios plenaria abierta y de la forma en que los artistas se posicionan con la posibilidad de hablar sobre su obra, sus inquietudes, porque no sucede que los artistas tengan, digamos, esta oportunidad de plantarse de manera horizontal ante su público, ante sus pares. Cuéntame un poco sobre estos conversatorios. Porque yo creo que los espacios de arte contemporáneo tienen que ser integrales y es en ese sentido que no solamente nos interesa exponer, sino nos interesa generar diálogo con el público, nos interesa también que el artista pueda mostrar sus procesos plásticos y sus procesos que, como ya había mencionado, muchas veces no se logran ver. Y de eso creo que también va el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo tiene esta posibilidad de mostrar procesos y de mostrar la expansión de sin número de acciones y sin número de objetos o de registros o de documentos que permiten que a partir de la interpretación de toda esta información se genere la obra artística. Entonces, creo que también eso es muy enriquecedor porque pone en evidencia el mundo en el que el artista vive y el mundo en el que el artista se mueve y eso genera, digamos, un acercamiento y una apreciación diferente de las obras, porque luego pareciera que el artista hace por hacer o pinta por hacer, o que su práctica es como mecánica o su práctica es totalmente matemática o algo, pero en realidad también conlleva estos procesos de enfrentarse con el mundo, porque finalmente pertenecemos a la sociedad, ¿no? Tenemos padres, tenemos hermanos, algunos tienen hijos, entonces también cumplimos a nivel profesional con nuestro trabajo, pero a nivel social también estamos integrados. Entonces, a lo que yo me refería con lo integral es precisamente reincorporar a esa gente que nos rodea para, para hacerlos parte de estos procesos que son muy humanos y que invitan a la reflexión y a la sensibilidad y a los cuestionamientos del mundo en el que estamos viviendo y de las cosas que estamos haciendo. Pues yo te agradezco mucho, Saúl, que te hayas conectado este día. Solamente recuérdanos, por favor, dónde está montada la exposición, cómo es que se puede visitar, las redes sociales del proyecto, cómo seguir los conversatorios. Ok, el espacio está ubicado en Lomas de Angelópolis, entre el Boulevard Interamericano y el Boulevard Europa. La plaza se llama Interplaza y la galería se ubica en la
en la primera planta, subiendo por las escaleras que está junto a Fede, y a contraesquina tenemos a Cuara, y la exposición va a estar abierta hasta el 27 de agosto y se van a estar llevando a cabo estos conversatorios a partir de este sábado de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y que será otro dato que se me escape, la página donde estamos posteando pues todos estos eventos se llama Saúl Pereira Atelier y es por medio del Facebook, y por Instagram por el momento no estamos haciendo nada, solamente estamos difundiendo por la invitación de los periodistas, por también los mismos artistas que están difundiendo, pero la página del espacio es Saúl Pereira Atelier por medio del Facebook. Pues muchas gracias, Saúl. Estamos pendientes de de lo que suceda con el proyecto, de las diferentes derivas que pueda tener este programa que tú estás impulsando ahí con chicos, con gente que te rodeas de ella y que sabes que podría terminar en algo muy interesante. Muchas gracias, Saúl, y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Paula, y gracias a la Jornada de Oriente por la invitación y muy buenas tardes a todos.